Por los hechos le conoceréis. Conozcamos a María un poco más mediante Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, de veneración universal. En primer lugar, veremos la evolución del dogma de la Inmaculada Concepción y posteriormente algunos países de donde es la patrona. La definición dogmática de la Inmaculada. El día 8 de diciembre de 1854, el Papa Pío IX se decidió a dar el paso para la suprema exaltación de la Virgen. Rodeado de la solemne corona de 92 obispos, 54 arzobispos, 43 cardinales y de una gran multitud de fieles, definía como dogma de fe el gran privilegio de la Virgen. La doctrina que enseña que la bienaventurada Virgen María fue preservada inmune de toda mancha de pecado original en el primer instante de su concepción por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente, en atención a los méritos de Jesucristo, Salvador del género humano, es revelada por Dios y por lo mismo debe creerse firme y constantemente por todos los fieles. El dogma de la Inmaculada Concepción de María es de los clásicos para demostrar la fuerza inmanente que lleva toda doctrina divina depositada en la parcela de Dios, que es la reunión de los fieles con sus pastores y el sumo pontífice romano, que los preside. Lo vamos a constatar en la historia del dogma, no siendo este de los que la Sagrada Escritura consigna con claridad absoluta. Fue necesario, para llegar a la definición del mismo, escudriñar lo que enseñó la tradición y acudir al común sentir de la Iglesia. La Iglesia Oriental. Desde el siglo VII, la Iglesia Oriental celebraba la fiesta de la Inmaculada Concepción, aunque no fuera universalmente. Sobre el significado de la fiesta, oigamos a San Juan de Úbeda. Si se celebra la dedicación de un nuevo templo, ¿cómo no se celebrará con mayor razón esta fiesta tratándose de la edificación del templo de Dios, no con fundamentos de piedra ni por mano de hombre? Se celebra la concepción en el seno de Ana, pero el mismo Hijo de Dios la edificó con el beneplácito de Dios Padre y con la cooperación del Santísimo y Vivificante Espíritu. Como se observará, en estas palabras se menciona la creación de María y asimismo su santificación, como insinúa la alusión al Espíritu Santo. En la Iglesia occidental, el proceso hasta llegar a la confesión clara y paladina de la Concepción Inmaculada de María resultó más lento debido a circunstancias especiales que lo entorpecieron. Pero el concepto que los santos padres manifiestan tener de la grandeza espiritual y moral de la excelsa Madre de Dios no desmerece ni cede en nada al de los orientales. Controversia de los escolásticos hasta el beato Escoto. Los siglos XIII y XIV son los del máximo esplendor de la ciencia divina llamada teología. Los que la cultivaron se llamaban escolásticos y hubo varios centros de importancia, entre los más ilustres la Sorbona de París y la Universidad de Oxford en Inglaterra. Comentando el libro de las sentencias de Pedro Lombardo, que les servía como de manual y guía para dar sus lecciones, se toparon con la cuestión de la concepción de María. Los doctores de París se inclinaron por la opinión maculista y los de Oxford
por la Inmaculista, es decir, excluyeron a María de la común caída del pecado de origen. La victoria quedó para estos últimos y concretamente por el beato Escoto. Hasta la definición dogmática. Llegados al Concilio de Trento que, al hablar de la universalidad del pecado original, aunque no define el dogma de la excepción de María, significó su opinión con estas palabras. Declara, sin embargo, que este santo concilio que, al hablar del pecado original, no intenta comprender a la bienaventurada e inmaculada Virgen María, sino que hay que observar sobre esto lo establecido por Sixto IV. Las palabras del concilio fueron decisivas para la extensión de la doctrina inmaculista y no tardó mucho en ser opinión universal. Vamos a ver la advocación de la Inmaculada Concepción en diversos países, pues como Estados Unidos, Nicaragua, Brasil, Portugal, España y Filipinas. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de Nicaragua. Se venera en el Santuario Nacional de Nuestra Señora de la Concepción del Viejo. La Virgen que allí se venera tiene una distinguida y providencial historia que manifiesta el amor de Dios y de la Virgen por el pueblo nicaragüense. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de Estados Unidos. En 1792, el obispo de Baltimore consagró a la recién nacida nación de los Estados Unidos a la protección de la Inmaculada Concepción. En 1847, el Papa Pío IX formalizó dicho patronazgo. El santuario se encuentra en Washington, D.C. Ha sido visitado por los papas San Juan Pablo II en 1979, Benedicto XVI en 2008 y Francisco en 2015. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de Filipinas. El 8 de febrero de 1579, el Papa Gregorio XIII consagró las Islas Filipinas a la protección de la Inmaculada Concepción. En septiembre de 1942, el Papa Pío XII formalizó dicho patronazgo en la bula papal Impositi Nobis Via Lacta Apostolicae Sedis, con Santa Rosa de Lima y Santa Potenciana, la romana mártir, como patronas secundarias. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de Portugal. El 25 de marzo de 1646, el rey Juan IV de Portugal eligió la advocación de Nuestra Señora de la Concepción como patrona del reino, acto que fue luego confirmado por la bula Eximia Delictissimi del Papa Clemente X de fecha 8 de mayo de 1671. Nuestra Señora de la Concepción, patrona de Brasil. Nuestra Señora de la Concepción Aparecida fue coronada solemnemente en 1904 por el obispo de Sao Paulo. El 16 de julio de 1930, Pío XI declaró a Nuestra Señora Aparecida patrona de Brasil. El 4 de julio de 1980, el Papa Juan Pablo II visitó el santuario y le dio el título de basílica. Nuestra Señora de la Inmaculada Concepción, patrona de España. La contribución de España al triunfo del dogma de la Inmaculada Concepción merece capítulo aparte. Recordemos solamente las legaciones de nuestros reyes a los sumos pontífices,
pidiendo la definición del dogma. Por eso, Pío IX quiso que el monumento a la Inmaculada, después de su definitivo oráculo, se levantara en la romana Plaza de España. Por todo ello,